El día de ayer ocurrió un hecho de sangre en el territorio universitario CCH Sur, en la Ciudad de México, donde un chico de 16 años fue asesinado de una puñalada por otro estudiante con, con una saña y con grabaciones previas en su página de Facebook. Estamos frente a un nuevo fenómeno de la violencia universitaria. Bienvenidos a La Náusea TV, mi nombre es Rafael de la Garza Talavera y el día de hoy me acompaña Jesús Medina para conversar sobre pues, este terrible acontecimiento que empaña una vez más, ¿sí?, a nuestra Universidad Nacional. Em, Como les decía al principio, aquí tenemos un fenómeno que, si bien recuerda la violencia en los últimos años en los planteles educativos, particularmente en CCH, desde balaceadas, de esta muchacha que murió con un balazo en un salón, todavía no se sabe de dónde vino la bala, o la reciente golpiza que le dieron a un maestro, un alumno por tratarlos mal, o vaya usted a saber por qué, pero el caso es que la golpiza fue en la campo de la escuela. Y bueno, hoy por hoy lo que tenemos aquí es algo que pues ha conmovido a tirios y troyanos por la violencia del hecho y que nos mete en el tema de las universidades y de esta enorme crisis institucional que las universidades vienen arrastrando desde el cambio de modelo económico en los años 80 y 90, cuando se empieza a retirar, sí, el apoyo a las universidades públicas y se le da todas las posibilidades a las universidades privadas, para bien o para mal, y que empezó a degenerar, a provocar una serie de acontecimientos que, si bien no son nuevos en las universidades públicas, sí, de violencia, sobre todo institucional, hacia estudiantes y hacia profesores, pues hoy nos enfrentamos con un hecho que pues, probablemente no sea novedoso, ya que lo vemos y lo vemos de manera muy común en Estados Unidos, pero en México pues no habíamos, o yo no recuerdo en realidad una situación en la que tuviéramos los componentes que tenemos en este caso. Y bueno, antes de entrar, bueno, nos gustaría analizarlo y revisarlo y ver cuáles fueron los detalles, quién es el asesino, cuáles son sus motivaciones. Y para eso pues le cedo la palabra a Jesús. Jesús, bienvenido. Gracias, Rafa. Un saludo a nuestro auditorio. Sin lugar a dudas, un hecho lamentable y que habla mucho del el entorno de violencia estructural al cual se enfrenta buena parte de la población mexicana y en particular la juventud. Porque como tú lo señalabas, es un caso que no se puede enmarcar del todo dentro de las dinámicas de violencia dentro de los espacios educativos en México, que ha sido algo histórico. Recordemos que buena parte de los movimientos sociales o de los movimientos sociales más significativos han sido estudiantiles. Esto no es coincidencia, esto tiene que ver con justamente el tipo de violencia a la cual se enfrentan los jóvenes en México y, digamos, estructurada desde los ejes de poder, el gobierno, las mismas direcciones de las universidades, etcétera. Lo que aquí se inmiscuye una cuestión que es un proceso social, digamos, de más amplio espectro y que involucra a los jóvenes a nivel mundial, en particular, bueno, por supuesto en Occidente, que tiene que ver con todo este proceso también de la pospandemia, vinculado a la depresión, a la soledad, al aislamiento social de buena parte de los jóvenes. ¿Por qué? Porque, bueno, recordemos para empezar que el CCH ha tenido muchos casos de violencia, como tú les mencionabas, Rafa. Por ejemplo, también en marzo de este año, un atacó con un arma blanca a un maestro de francés de 65 años, hiriéndolo en los pasillos del CCH. También el CCH Sur, que en 2022 tuvo un caso de una agresión sexual de una alumna dentro de los baños en las instalaciones de la universidad. Incluso también en 2019, otra joven violada, drogada por compañeros suyos dentro de la universidad, dentro de las instalaciones. Ya no hablemos, por supuesto, también grupos porriles de tan larga data dentro de estos espacios, sino que en este caso concreto, de lo que hablamos es justamente de este ataque de un joven de 19 años
contra un compañero suyo de 16 años, motivado por cuestiones sociales. Han salido en internet mucha información respecto de este joven que está, por cierto, en detención, pero en el hospital porque trató de suicidarse después de hacer el ataque en que mató a este joven y también hirió a un trabajador de la universidad, un trabajador de la tercera edad, eh, puesto que el joven había informado que iba a hacer esto ya en Facebook, en algunos grupos, toda vez que se identifica a este joven como parte de lo que se conoce como la comunidad INSEE. Recordemos que este concepto, un concepto bastante peyorativo, la verdad, utilizado contra buena parte de los jóvenes, es voluntarios, perdón, célibes involuntarios, es decir, esta suerte de jóvenes, por supuesto hombres, que no pueden tener, digamos, una relación abierta o sana con las compañeras femeninas, toda vez que se enmarca, incluso lo podemos vincular con lo que pasó en Estados Unidos hace una semana. Recordemos que el asesinato de Charlie Kirk está inmerso en toda esta cuestión de la comunidad Groyper. ¿Sale? La comunidad Groyper es incluso parte también de esta comunidad Incel, que a partir de una serie de procesos sociales que sufren en su contexto, de no poder relacionarse con mujeres, de no tener grupos de amistad reales, digamos, fuera de los ámbitos digitales, tienden a generar toda esta serie de rechazos hacia la sociedad, de pensamientos extremistas, por supuesto de derecha, y muy misóginos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta persona que hasta ahora no ha sido vinculada con su nombre verdadero, por supuesto, solamente con su alias en Facebook, como Alex Ashton, había publicado justamente ese día, Escoria como yo tiene la misión de recoger la basura, ¿no? Antes de hacer el ataque. Asimismo, días antes en Facebook había llenado sus redes sociales con fotografías de él, con una máscara muy, digamos, característica de los jóvenes que pertenecen a este tipo de comunidades y con mostrando el arma blanca que ocuparía incluso para el acto, que es una guadaña, y también una serie de posts entre los que destaco, por ejemplo, ya estoy harto de este mundo, nunca he recibido amor de una mujer, me duele saber que chats pueden disfrutar y yo no, declaro. Demostrando justamente toda esta cuestión de resentimiento hacia las mujeres y lo cual hace creer en las investigaciones hasta el momento que se han hecho, es que este ataque no fue fortuito, no es que encontrara simplemente a este joven, sino que era por ese joven por el que iba, porque era identificado por esta persona como un chat, ¿no? Como una persona que a diferencia de él, incluso siendo más joven, tenía éxito con las mujeres y podía relacionarse de una forma más sana. Esto de lo que nos está hablando es justamente del proceso social que estamos viviendo ojo, aunque no tenga, digamos, una vinculación directa con el capitalismo, con las lógicas económicas, sí refiere un resultado, digamos, de las políticas sociales y económicas impulsadas desde el capitalismo, en las cuales se ha hecho que las relaciones sociales, sobre todo en la juventud, en el momento en el que es más importante, sean arrancadas, digamos, de su carácter comunitario, que se basa solamente en la cuestión de la reproducción económica, o sea, el surgimiento de personajes como Shakir, el surgimiento de personajes incluso que no hablan en términos propiamente políticos, como por ejemplo el Temach o algunos otros gurús vinculados a la lógica masculinista, es una evidencia del problema social que están viviendo las generaciones, que es aparte de no ofrecer un futuro a los jóvenes en términos económicos, ya no poder ofrecerles esta idea de proceso que hay que seguir para tener una buena vida, ahora tampoco se les puede ofrecer este sistema de capacitaciones sociales sanas, ¿no? Entonces, curiosamente y contradictoriamente, en el momento en el que más se habla de la cuestión de las terapias psicológicas, en el momento en el que se habla más de tener esta apertura hacia tratar a las personas en términos emocionales, es cuando más están estallando este tipo de problemas, en los cuales, al menos para quienes nos dedicamos más al análisis de los movimientos, surge la pregunta, ¿qué tipo de alternativas se pueden ofrecer
desde las mismas organizaciones y desde los procesos de resistencia. Porque en este caso, por ejemplo, no se puede acusar directamente a la Universidad Nacional Autónoma de México de haber propiciado esta violencia. Y tampoco se puede ir por ahí pensando que la lógica o que la respuesta va a ser entonces ahora un régimen policial con el cual vamos a estar revisando a los estudiantes cada día y cada momento del día, como si fueran criminales, ¿no? No, no sé tú, Rafael, ¿qué opinas al respecto? Sí, sí, pues esto que mencionas, efectivamente, yo también lo estaba viendo y me llamó mucho la atención. Porque, pues, a lo mejor por los años, mis años de estudiante y después de profesor en las universidades, que no son pocos, pues básicamente la violencia la identificábamos, pues, con estas cuestiones que tienen que ver con estos grupos de choque o los famosos porros, ¿no? Que siempre están incentivados desde la autoridad. No es la autoridad la que siempre considera a los estudiantes como una amenaza y entonces, como una manera de controlar a los estudiantes a través del terror, pues básicamente se contratan a golpeadores, algunos de ellos estudiantes, otros no tanto, que tienen carta blanca para golpear, amenazar, cobrar derecho de piso, literalmente. Yo recuerdo haber trabajado en un Cebetis, en la Ciudad de México y de repente escuchabas, de vez en cuando, llegaba un grupo de jóvenes, pasaba por los salones y pedía dinero a todos los compañeros, incluyendo el maestro. Y cuidado, dijeras algo, ¿no? Y nadie decía nada. Entonces, pero no estamos, fíjate que el punto es que no estamos hablando de esa violencia. En la segunda parte veremos la diferencia cuando trabajemos un poco con lo que está pasando en Guadalajara y en la Universidad de Guadalajara ahorita, ¿no? Aquí lo que tenemos es un fenómeno pues, relativamente nuevo, pero que como tú planteas, tiene algunas aristas profundamente reaccionarias, conservadoras y misóginas. Pues ahora resulta que los chavos que no anotan, pues es por culpa de las mujeres y dice que es básicamente porque las mujeres son muy materialistas y solo ven o la apariencia o el dinero y bueno, pues eso es básicamente satanizar a una parte de, de la ecuación, ¿no? Lo cual me parece profundamente misógino, ¿no? Hablan incluso de un 80%, un 80-20, una relación de que básicamente pues, el 80% de las chavas está básicamente orientada a seducir o a conquistar al 20% de los hombres. No me pregunte de dónde saca esos números. El caso es, no, o sea, yo no sé si hicieron una investigación o algo, pero lo que vemos aquí es un crimen de odio. O sea, sí, es un crimen de odio. Porque la violencia porril institucional, pues eso es un crimen más bien que tiene que ver con cuestiones políticas y mucho mezclado con todo este manejo delincuencial, ¿no? Que es evidente, ¿no? Pero aquí tenemos un crimen de odio, literalmente un crimen de odio hacia una persona que está con su pareja, justamente con su pareja, y es atacado. Entonces, claro, mencionan que, pues que no, que en realidad eligió al azar y que esto, pero parece ser que no, porque se está dirigiendo precisamente a uno de estos, ¿no? Chavos que tiene una pareja, que tiene una relación con una chava y pues que resulta ser como su enemigo, su gran competidor, no sé en realidad qué estaba pensando. Luego se trata de escapar, se sube al tercer piso y se avienta. Se intentó suicidar, estaba desesperado, en fin. El disfraz que trae, toda la parafernalia, pues es muy, muy marcado, ¿no? Y pues en No, ¿y realidad, sabes por qué? ¿Sabes por qué, Rafa? Porque justamente lo que se busca con este tipo de cuestiones, y eso se ven en los foros, es esta lógica del marketing. Porque él antes en Facebook también se dice que había puesto que iba a hacer esto y que él no tenía ya una razón de vivir, que no tenía, fuera de que no tenía relación con mujeres, no tenía amigos, no tenía familia que lo quisiera o que lo estuviera pendiente de él, entonces no tenía nada que hacer, pero se iba a llevar a uno de ellos con él. claro, O claro. sea, es esta lógica y aparte es eso, que se quieren volver mártires en términos de yo me voy a ir, pero me van a recordar y voy a hacer Sí, noticia. claro. Es como esta lógica egocentrista, muy machista, por supuesto,
en el que se busca, estos jóvenes buscan la aceptación, pues a partir de eso, de volverse un ícono para los que como él no pueden encajar dentro de una sociedad, no precisamente por sus propias deficiencias, ojo, no es exculparlo, era un chavo de 19 años, ya tenía que tener el razonamiento suficiente para saber lo que está bien y lo que está mal, pero esto no quiere decir que esto no sea estructural y que como él No, hay sí. muchísimo más en la universidad. No, de acuerdo. No, cuando tú dices la relación con con la economía, con el mundo, con la estructura social, pues es evidente. Una persona aislada, que es justo lo que el sistema quiere. Una persona aislada, sí, totalmente sola. O que al menos sienta que está totalmente sola, porque eso es mucho más fácil de controlar. Sí, eso lo dice básicamente Orwell en, 80 en 1984, ¿no? La idea de individualizar, de aislar al individuo para poderlo manejar y controlar mejor. Sí, y como tú mencionas, ya en un contexto violento como el que estamos viviendo, fuera y dentro de las instituciones educativas, particularmente de las universidades, pues obviamente, ¿no? Este contexto genera salidas que tienen que ver con violencia, ¿sí? Y de violencia justificable, ¿sí? Porque lo que está tratando es de justificar el crimen y eventualmente, pues hombre, no sé si debiera decirlo, pero pues ganar likes en esta carrera desenfrenada por los likes, ¿sí? Porque la gente me dé like aunque no sepa ni quién es, ni que la conozca, como para compensar mi enorme soledad y mi enorme aislamiento. Y esto es grave, porque si agregamos a eso falta de apoyos familiares, pues el chavo está desesperado, o sea, vive en el ciberespacio. Y obviamente esto es consecuencia, pues, del desarrollo tecnológico y de los negocios tecnológicos que tienen los dueños de las redes sociales, de Facebook, etcétera, ¿no? Que lo que quieren es tener individuos aislados que vivan a través de las redes y a través de la expresión, utilizando los medios que les proporcionan estos personajes, ¿no? Entonces, se puede entender la angustia del muchacho, ¿no? Digo, sin duda que es tristísimo lo que le pasa al chaval que fallece, un hombre joven, etcétera, pero ¿qué clase de vida va a tener esta persona de 19 años de aquí en adelante? O sea, o sea, por eso muchas veces pues, la salida es suicidarse, porque la verdad no es nada halagüeño lo que viene, ¿no? Va a ser aún peor, ¿no? Si ya lo veían medio friki, ahora además va a ser un criminal, un psicópata, entonces peor todavía, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es un fenómeno, insisto, relativamente nuevo y habrá que mencionar que no es casual que pasen los SHs y en las prepas. En lo que vemos de la Universidad Nacional, la mayor parte, y esto lo mencionaba Ordorica, este ex líder estudiantil y este estudioso de los movimientos sociales, pues mencionaba que básicamente la UNAM está cada vez más orientada a la investigación y los posgrados. Luego vienen las licenciaturas. Luego vienen las preparatorias nacionales y luego vienen los SHs. Es como la última colita. Recordemos que el CCH es el último subsistema que se incorpora al sistema universitario con González Casanova en los años 70. Las preparatorias estaban antes de antes. Entonces no es casual que pase allí, ¿no? Ahí, ¿por qué? Pues porque son más precarias las condiciones que enfrentan esos planteles en cuestiones de personal, de académicos, aunque hay de todo, hay buenos, malos, como en todos lados. ¿Sí? Y pues de cuestiones que tienen que ver con que no se ubican o detectan este tipo de situaciones con previo, porque no hay una atención. Pero además, y esto también coincido con Ordorica, las autoridades siempre ven a los estudiantes como sus enemigos. Siempre los ven como elementos que van a atacar, a romper con la paz, con la tranquilidad universitaria. Siempre son vistos de manera peyorativa, ¿sí? Y entonces evidentemente no se les presta mucha atención a lo que dicen o a lo que hacen, ¿no? ¿No? No, sí. Y sobre todo, Rafa, porque justamente se pone en medio entre las autoridades y los alumnos a los profesores. Ujú, Hace unos días, bueno, justo ayer salió el comunicado de Rectoría de la UNAM,
donde sale casi casi al borde de las lágrimas el rector a decir que esto es penoso, que es muy triste, e invitando a los jóvenes a acercarse a sus maestros y a sus tutores si quieren apoyo. Sale un tutor, un maestro, por supuesto, del CCH, parece que Naucalpan, y dice, ¿cómo que se acerquen a mí? Yo no tengo las herramientas psicológicas para apoyarlos. O sea, una cosa es darles los conocimientos que se les dan desde la academia, mal pagados aparte, porque esto también es estructural. Tanto Sí, profesores como alumnos son enemigos para las autoridades y estas burocracias universitarias en todos lados, eh, sino que ahora aparte tenemos que ser terapeutas cuando no tenemos las capacidades para poder brindarles eso a los alumnos. Entonces, dices, genuinamente no hay ninguna forma, ninguna estructura, ninguna no planificación de hay, parte de la universidad no para hay. atender esto. No, no hay, efectivamente, no lo hay. Han surgido algunas direcciones de apoyo, sobre todo a las mujeres, etcétera, etcétera. Pero si tú te fijas, en los últimos años, los movimientos estudiantiles, parciales, desorganizados, lo que tú quieras, básicamente están señalando a la violencia como el problema principal. ¿Sí? A la violencia institucional, ¿sí? Y que tiene que ver con falta de servicios, porque violencia es no dar atención, como tú dices, porque por otro lado, ¿no? Esta violencia pues, se manifiesta, insisto, de muchas maneras, ¿no? Entre ellas, no atención psicológica, tomando en cuenta que estas generaciones, más que nunca, necesitan apoyo psicológico. Y como, irónicamente tú dices, bueno, pues es que los maestros, ¿qué hacer? A ver. Pero sí, ahorita lo que está pasando es que los maestros tenemos que ser muy cuidadosos en las relaciones con los estudiantes. No nos podemos involucrar demasiado con ellos. ¿Por qué? Porque, ¿para qué? O sea, porque no es nuestro trabajo y porque ese involucramiento puede generar conflictos y puede eventualmente devenir en algo que no es necesariamente lo que se espera de un maestro, ¿no? Y ojo, no necesariamente porque eso, o sea, no negamos que sucede. Los hechos de violencia sexual, de carácter sexual, sobre todo contra estudiantes jóvenes, es algo histórico en Sí, el país, en el sí, mundo, y es algo que seguramente se sigue dando. La cuestión es que justamente esta división entre el estudiante y el maestro es funcionar a la estructura, porque antes, y esto va de la mano de la capacidad de los movimientos sociales, porque los movimientos sociales, ustedes recordarán, no son solamente de estudiantes, también participan los maestros. Y la ruptura de esa comunidad entre maestro y alumno sí, es funcional, por sí, supuesto, también, porque entonces ya como maestros no nos relacionamos con los sí, alumnos sí. en términos políticos, porque entonces también ya se ve como una manipulación ideológica. Sí, sí, fíjate que otra de las cosas que también decía el viejo Ordorica, mi compadre Ordorica, porque somos más o menos de la misma generación, nos tocó el movimiento de 86, y dice, en realidad dice, digo, no lo dijo, no lo dijo él, lo digo yo, va a sonar sobado el argumento, pero lo que tenemos es el rompimiento de un tejido social al interior de las universidades, ¿no? Consecuencia, evidentemente, del rompimiento del tejido social de afuera, que es el contexto que rodea a la universidad, porque si usted piensa que la universidad es un espacio aislado, pues no está entendiendo nada, no, al contrario, en la universidad se condensan una serie de conflictos que están afuera y que se ven adentro, irónicamente, ¿sí? Como la violencia sexual hacia las mujeres por parte de maestros, de autoridades, esto es conocidísimo, ¿sí? Incluso de maestras hacia estudiantes, aunque es menos común, pero también se da, ¿no? Más los conflictos entre los estudiantes, ¿no? Que siempre hay, ¿no? Pero en realidad los graves son los conflictos de poder. Cuando hay asimetría de poder y el poderoso oprime al débil. Esos son los más preocupantes, ¿sí? No es el caso que discutimos hoy, ¿sí? En términos pues, de que estamos, y nos llamó la atención, por eso estamos discutiéndolo aquí, a un fenómeno que pensábamos que solamente pasaba en Estados Unidos y ahora lo tenemos ya aquí. Insisto, el contexto no ayuda a que esto no suceda. Al contrario, parece que el contexto no genera un caldo de cultivo no, que resulta hasta cierto punto funcional para este tipo de acciones. ¿Sí? Y con una autoridad que tardó más de 36 horas en sacar un comunicado que no fue capaz de apersonarse
en el plantel, ¿no? Oiga, voy inmediatamente al plantel, voy inmediatamente para ver qué está pasando, para ver a la comunidad, porque este asesinato, colegas, no afecta solamente al difunto o al asesino, sino a toda la comunidad en su conjunto. ¿Usted se imagina cómo está la muchacha que vio cómo apuñalaron a su padre? ¿Cómo está la familia de los dos? ¿Cómo está la familia del asesino? Más todos los compañeros, estudiantes, maestros y trabajadores que presenciaron el hecho. Esto tiene, no, esto se expande. Y entonces el líder de esa comunidad, que es el rector, tiene que acudir para personarse, para mostrar, dar confianza, para dar a hacer, mostrarse solidario. Pasó más de un día para que sacaran un escueto comunicado con pendejadas, perdone usted, como la que acabas de decir, de acérquese a su amigo, acérquese a su... O sea, pues dices, no la chingue, ¿no? Entonces, esto es un fenómeno, insisto, que el contexto no ha ayudado, que las autoridades no están preparadas ni interesadas en resolver y que para cómo están las cosas, Jesús, este, lamentablemente el escenario más probable es que estos hechos se den, porque esto va a generar un antecedente para muchos personajes que andan buscando este tipo de atención, ¿no? De fama, si tú quieres, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tú quieras concluir a reserva de que el Sí, caso pues se desarrolle y sí, lo no. veremos después, No, ¿no? obviamente estaremos pendientes de la resolución. Lo cierto es que, bueno, lo peor que puede pasar, aparte de la indiferencia de las autoridades y de que nada cambie, porque nada va a cambiar, hablan de protocolos y todo, no va a pasar nada. Y si pasa algo, va a ser, como lo decía, esas políticas punitivas, policíacas, que Sí, creen que poniendo cordones, que no solamente dejando entrar a comunidad y que revisando las mochilas como si fuéramos criminales, se va a solucionar algo. Pero aparte de eso es que esto puede devenir en que otras personas, entre otros jóvenes, sobre todo hombres, porque es a quienes más afecta, se sientan envalentonados con este tipo de acciones, porque genuinamente los discursos misóginos y de victimización de los hombres, por cierto, porque siempre se dice, es que los hombres necesitamos más espacios para comunicarnos. Los espacios están en Facebook, están en los grupos de seguidores de Temach y de otros que se reúnen y se supone que comparten sus experiencias. Bueno, parece ser, no todos, pero parece ser que al menos en este caso no es útil. No les ayuda a sacar sus sentimientos para poder tratarlos y para poder solventar sus deficiencias sociales, sino que las están exacerbando, están sí, justificando. sí, Es cierto, tú no tienes la culpa, el resto del mundo tiene la culpa, ¿no? sí, Entonces, sí, creo que va a ser algo muy, muy difícil de afrontar y que creo que en lo que sí se podría contribuir es en recuperar la importancia de la organización estudiantil, en que sí. los estudiantes discutan las propias cosas que necesitan, como lo están haciendo, por supuesto, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara, que es un caso particular que también tenemos actualmente y que pues ya veremos hasta dónde da para la movilización, ¿no? Sí, yo creo que esto lo podríamos tocar el tema en otro programa, dado que pues el tiempo se nos escapa, se nos acaba, porque esa sí es una violencia institucional más de corte clásico, ¿no? El punto es que a final de cuentas parece ser que las universidades son espacios privilegiados para ejercer la violencia, ¿no? La tradicional y ahora esta, ¿no? Esta nueva violencia. Que alguien se pregunta, bueno, ¿y por qué las cosas las resuelven así? Pues oiga, vea usted cuáles son las series más vistas en Netflix. Las de los psicópatas asesinos, perdóneme usted. Los programas policíacos, sí, los psicópatas famosos. Eso es lo que estamos. La música violenta. Sí, el cine, o sea, los juegos de Nintendo, y pues usted mata 300 personas por minuto si es lo suficientemente hábil. O sea, sí, y súmele a eso la calle, lo que lee usted en las noticias, lo que ve. Entonces, pues resulta que en este contexto de violencia extrema, pues las universidades no están al margen. Y bueno, pues esperemos que esto no se repita, esperemos acciones por parte de las autoridades y esperemos sobre todo acciones no punitivas, como bien dices, sino que reconfiguren el tejido y la comunidad universitaria a partir de
acercar a los compañeros y que la escuela sea un refugio frente a la violencia de las calles, un espacio de libertad, un espacio en donde se pueda manifestar libremente las ideas, porque eso no sucede en la calle. ¿Sí? Entonces, bueno, pues les agradecemos mucho su atención, estaremos atentos al tema, le prometemos el tema de Guadalajara, que es también importante, y pues ahí si nos apura, pues también nos metemos al tema de la Universidad Veracruzana, que sigue saliendo en los medios de comunicación, aunque ese no es precisamente un tema estudiantil, por eso en realidad no lo hemos tocado, sino una cosa que la verdad no sé si valga la pena tocarla. Les invitamos a que sigan en las redes, en X, en Facebook, en TikTok y les agradecemos sus likes y sus comentarios. Hasta la próxima. Gracias.